Bueno, nosotros somos el equipo 2. Está conformado por Briseidi, Gabriela y por mí, Jessica. Y vamos a presentar el síndrome piramidal. ¿Te puedes cambiar, Gaby, por favor? Y bueno, este síndrome también es llamado síndrome de piriforme o falsa asiática. Y es un conjunto de neuropatías por atrapamiento o también es un conjunto de signos y síntomas en la que hay una compresión del nervio ciático en su salida de la pelvis a través del canal situado entre el músculo piramidal y el gemino superior, y puede ser por una contractura o una normalidad anatómica del músculo piramidal o piriforme. Y esta contractura o espasmos del músculo en la zona de la cadera normalmente se presenta en un solo lado. ¿Me puedes cambiar? Gracias. Algunos síntomas son el dolor neuropático en glúteos y en isquiotibiales, el dolor lumbar bajo en la región glútea, y este empeora en una posición descendente. También está el entumecimiento, el hormigueo, trastornos de sensibilidad, y la sensación que los pacientes suelen referir es que los isquiotibiales se encuentran apretados o a punto de romperse. Los puntos cardinales son 6 características que Robinson describe que nos pueden alertar sobre un síndrome piramidal. El primero es un antecedente de trauma en la región sacroiliaca o glútea. También un dolor en la articulación sacroiliaca al extender la pierna o que haya una dificultad al caminar. Una exacerbación de síntomas al agacharse o al levantarse. Una masa palpable en forma de salchicha sobre el músculo piriforme. Y positivo a una prueba de SLR, que es Strike Leg Rise, o también llamado test de elevación de la pierna. Y por último, una atrofia glútea. En incidencia, pues se da mayormente en mujeres jóvenes, sin embargo, pues es rara vez en pacientes menores de 20 años. También se observa mucho en deportistas que suelen asociarse con la práctica de carreras en bajada. En cuanto a la anatomía, vamos a ver que este músculo se encuentra en la región glútea y su origen se da en la superficie anterior del sacro, lateralmente a los agujeros sacros anteriores. El músculo sale por el agujero ciático mayor. Y bueno, su inserción se da en la carilla del borde superior del trocánter mayor, o también se puede dar en la fosa trochanteria del trocánter mayor. Está inervado por el nervio piriforme del plexo sacro y tiene como función rotar al fémur externamente cuando está extendido y lo abduce cuando está flexionado. Para ver la patomecánica, vamos a ver esta imagen que sería el funcionamiento normal. Aquí nos está dando una compresión nerviosa y podría ser una imagen de vista posterior cuando estamos parados, por ejemplo. Ahora, cuando se da la compresión nerviosa, vamos a observar que hay una flexión coxofemoral, hay una rotación interna y una aducción. Entonces, aquí es donde vemos que el músculo piriforme ocupa un poco más de espacio y se acerca al nervio ciático para comprimirlo. Igual cabe resaltar que estos 3 movimientos son los contrarios a la función del músculo piriforme. Bueno, dentro de la patomecánica hay diversas causas para que se dé la compresión nerviosa del ciático. Y bueno, por ejemplo, la causa anatómica, se ha encontrado diferentes variaciones anatómicas ya desde hace años, de hecho, y se ha encontrado, por ejemplo, que el paciente puede tener 2 vientres musculares, lo cual ocuparía más espacio y daría mayor compresión al nervio ciático. Igual puede haber un nervio ciático dividido, en el cual el nervio peroneo común sale por encima y el nervio tibial lo hace por debajo de este. Entonces, ya sea que se esté compresionando al nervio ciático o alguna de sus ramas, se da la patología. Igual puede haber una inserción variable en otros músculos pelvitrocantéricos
También hay variaciones en medidas antropométricas, es decir, si el músculo es más grande en algunas personas que en otras. O también puede haber bandas fibrosas transversas hacia inferior. Aquí tenemos una imagen que ejemplifica todas estas variaciones anatómicas. Se han encontrado 6 hasta ahorita y podemos observar que, por ejemplo, en esta tenemos los 2 vientres musculares, en esta tenemos la división del nervio ciático. En esta podemos ver que el nervio ciático sale en medio de un vientre muscular. Aquí podemos ver que está también dividido el nervio ciático y que además hay 2 vientres musculares. Y bueno, también podemos ver que el nervio ciático pase sobre el músculo piriforme. Entonces, todas estas son las variaciones que se podrían encontrar en una persona y las que mencioné anteriormente son las que influyen para crear la compresión del nervio. Otra de las causas puede ser por hipertrofia del músculo piriforme. En esta hipertrofia o contractura del músculo piriforme, vamos a ver que el músculo aumenta un poco de tamaño, ya sea por la hipertrofia o porque está contracturado, y se va a dar esta compresión o pinzamiento del nervio ciático. Y bueno, esto ocurre en más o menos un 15% de la población, entonces pues puede pasar por hacer mucho ejercicio también. El sobreuso del músculo piriforme es otra de las causas, muy parecida a la anterior, en el cual al usar excesivamente el músculo vamos a generar inflamación o espasmo. Por lo mismo, el músculo ocupa más espacio del que debería, ya sea porque está con espasmo o porque está inflamado, y comprime el nervio ciático. También en estos casos, el paciente, una vez rehabilitado, debe regresar a sus actividades normales, pero con mucha precaución para que no vuelva a pasar esto. La otra causa sería un trauma, por ejemplo, en un traumatismo directo o indirecto en la región sacroiliaca o glútea, puede haber formación de hematoma y cicatrización posterior entre el nervio ciático y los rotadores externos cortos. Entonces, por esto mismo se causa el síndrome piramidal. En esta imagen podemos ver cómo se da el hematoma y vemos que el músculo está inflamado aparentemente. Y en el de cicatrización vemos que por la misma cicatrización no se está moviendo como debería el músculo y comprime el nervio. Otra causa, pues, es una contractura de flexores de cadera que va a causar que haya un aumento de la lordosis lumbar y esto aumenta la tensión en los músculos pélvico-femorales al tratar de estabilizar la pelvis y la columna vertebral. También causa una hipertrofia de los músculos involucrados y esta hipertrofia es la causa de la compresión ciática. Y también está la inflamación o espasmos del piriforme, que puede ser debido a variaciones anatómicas o traumas o infecciones, y esta inflamación o el espasmo va a causar la compresión del nervio ciático. También existen otras causas como la bursitis isquial, el ejercicio excesivo de los músculos isquiotibiales, la pseudoaneurisma de la arteria glútea inferior, y estas tres también causan inflamación o contractura y van a causar la compresión nerviosa. En cuanto al diagnóstico, pues en el diagnóstico se van a poder realizar 3 tipos de pruebas, que puede ser una exploración física, pruebas de imagen o una electromiografía. En cuanto a la exploración física, va a haber dolor en la zona del piriforme y este va a aumentar con una rotación interna del muslo y al realizar una aducción. En las pruebas de imagen, pues estas van a ser un poco más certeras, ya que y con esto se va a buscar descartar algún tipo de patología discal o raquídea. En la electromiografía, pues se va a demostrar alguna alteración, ya sea en el glúteo mayor o una anormalidad en cuanto al glúteo medio y menor, además de que también se va a poder mostrar una actividad espontánea o anómala en la musculatura que se va a encontrar inervada por el nervio ciático, y también va a ser muy importante realizar un diagnóstico diferencial en cuanto a lumbalgias.
Bueno, en la exploración física, pues este va a ser un examen físico en el que se va a buscar provocar dolor en el músculo piramidal y así poder excluir otras causas. Entre estos se van a encontrar tres test clínicos, que va a ser la maniobra de Pace, en la que el paciente va a estar en sedente y va a realizar una aducción y una rotación externa contra una resistencia. En cuanto a la maniobra de Beatty, pues el paciente se va a encontrar en decúbito lateral sobre el lado sano, va a realizar una flexión de cadera y al igual que una aducción del músculo, manteniendo la postura por unos segundos. En cuanto a la maniobra de Fleinberg, pues el paciente se va a encontrar en decúbito supino con una flexión de 30 grados de cadera y una extensión de rodilla, realizando una rotación interna y una aducción en la pierna afectada. Estos tres test se van a considerar positivos si existe algún tipo de dolor o debilidad en la zona afectada. En las pruebas de imagen, pues van a ser útiles para descartar otro tipo de afección. Tal va a ser el caso de la tomografía axial o computarizada y la resonancia magnética nuclear, ya que en algunos casos, pues se pueden demostrar algún ensanchamiento del músculo piriforme o su atrofia en sustitución por tejido fibroso. También se va a poder realizar una ecografía que va a permitir realizar algunos test o infiltraciones diagnósticas o terapéuticas y también se va a poder encontrar una electromiografía, que en la electromiografía pues va a mostrar la actividad ya sea espontánea o anómala en cuanto a la musculatura inervada. Bueno, pues en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento lo vamos a poder dividir en tres, que va a ser el tratamiento local o farmacológico. Igual se va a encontrar el tratamiento fisioterapéutico y ya como por último recurso, pues sería el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento local, pues se van a utilizar tratamientos farmacológicos, tal sería el caso de antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares e incluso fármacos para aliviar el dolor neuropático. En el caso de pacientes que pues son resistentes a cualquier otro tipo de tratamiento, ya sea fisioterapéutico o farmacológico, igual se recomienda la aplicación de varios fármacos, tal es el caso de inyecciones locales como anestesia, corticosteroides o toxina botulínica. El tratamiento fisioterapéutico pues debe de ser complementario al previo y consiste en una serie de ejercicios y técnicas de estiramiento del músculo piramidal. Los ejercicios se pueden realizar en decúbito supino o en bipedestación y consisten principalmente en la flexión de la cadera y rodilla, aducción de la cadera, rotación interna del músculo, y se deben acompañar de ejercicios de estiramiento en los músculos flexores de la cadera y de la cara posterior del muslo. Al igual que también, así como encontramos en esta infografía, en la que pues se muestran 6 tipos de ejercicio y estiramientos que van a ayudar para el síndrome piriforme. En la primera imagen, pues son ejercicios de extensión para la cifosis dorsal baja. En la segunda, pues van a ser estiramientos combinados de psoas e isquiotibiales. En el tercero, pues va a ser un automasaje para glúteos y piramidal con la ayuda de una pelota. Y en la 4 van a ser estiramientos de glúteo medio y piramidal. Y ya como en el 5 se pueden observar estiramientos del músculo piramidal con el apoyo de la pierna. Y el número 6 pues van a ser estiramientos de cadera cruzada utilizando tronco, pierna y brazo. En cuanto a agentes físicos, pues se van a poder utilizar TENS, ultrasonido, magnetoterapia, masoterapia y la punción seca. Bueno, igual el tratamiento quirúrgico, pues se considera la última opción terapéutica en pacientes que no han respondido a otras técnicas de tratamiento
conservador y al igual que pues no han tenido algún tipo de mejora. También tiene su fundamento en reducir la tensión a nivel del músculo piramidal y descomprimir el nervio ciático. También sirve para explorar la escotadura ciática, para comprobar que no existen bandas fibrosas que puedan comprimir al nervio ciático o a los vasos sanguíneos. También consiste en la tenotomía del músculo y la liberación del nervio por endoscopía o ecografía guiada. Igual se ha visto que la diserción distal del tendón del músculo piramidal es efectiva ya que tiene buenos resultados después de varias semanas de seguimiento. En cuanto a las complicaciones, pues el dolor se puede extender por semanas. En algunos casos, personas que tienen este síndrome, pues puede aparecer o desaparecer. Al igual que puede haber dificultad para controlar los pies o hay tropiezos al caminar. En cuanto a las medidas de prevención, pues es mantener una adecuada higiene postural, evitar una sobrecarga unilateral, evitar levantar objetos pesados y hacer un calentamiento antes y después de realizar cualquier actividad deportiva. En cuanto al caso clínico, pues fue de una mujer de 62 años con 2 semanas de dolor localizado en la zona glútea. El dolor se irradia de zonas posteriores del glúteo derecho hacia la pierna y menciona haber tenido una cirugía de hernia discal hace 10 años, con sesiones de fisioterapia posteriores de calor profundo y electroterapia en zona lumbar. 15 sesiones después de un mes, sus molestias no fueron aliviadas y bueno, se descartó la posibilidad de patología discal. En cuanto a la examinación física, se localizó el dolor en la pierna derecha. También hubo una subida del músculo piriforme a la palpación. Los rangos de movimiento en el área lumbar eran dolorosos en todas las direcciones y en cuanto a la flexión lateral estaba moderadamente disminuido. Se realizó el test de PACE para diagnosticar el síndrome piramidal y este dio positivo. Y bueno, no se encontró ningún tipo de déficit neurológico. También se realizaron pruebas de laboratorio, por ejemplo, un conteo sanguíneo, este dio resultados normales. Se hizo una radiografía en la cual se vio que había áreas calcificadas bien limitadas en espina ilíaca anterior inferior derecha y cabeza femoral. Una resonancia magnética mostró edema en el músculo piriforme. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, ya teniendo todos estos datos y el edema en el músculo piriforme, ya se dice que el paciente tuvo una compresión del nervio ciático secundaria a inflamación idiopática del músculo piriforme. Entonces, como tratamiento, recibió una combinación de esteroides y anestesia local en puntos gatillo en piriforme. Y bueno, el dolor desapareció dramáticamente después de esta inyección. Y 3 meses después, en los que tuvo intervención fisioterapéutica, se dio de alta sin referir ningún dolor en pierna ni espalda baja. Y bueno, esta es nuestra bibliografía. Aquí están todas las fuentes de donde obtuvimos la información. Y eso sería todo. Gracias.